Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. En un ratito vamos a hablar mucho de economía, de qué está pasando con el dólar y voy a tratar de explicar por qué hay un cambio muy grande en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, hay un cambio, un giro respecto a cómo se ve la política económica en Estados Unidos, pero por qué hoy la Argentina no puede hacer lo que hace Estados Unidos. Voy a explicar eso y lo voy a enganchar con lo que está pasando con el dólar. Y también, ¿quién le explica a Cristina que la Argentina no puede hacer lo que dice y lo que hace Biden en este momento con la economía norteamericana, los riesgos que eso conlleva? Así que en un ratito vamos a hablar mucho de economía y de lo que está pasando efectivamente con los problemas de no definir el rumbo de la política económica de Martín Guzmán, tironeado de un lado por Cristina, el otro por Kicillof, y la necesidad de definir ese rumbo. Pero vamos a arrancar con esto. Atención, porque hay medidas de emergencia ante la variante Delta. Está todo enfocado en el gobierno para tratar de demorar lo más posible el ingreso de esta variante que nuevamente está poniendo en alerta a los sistemas de salud del mundo. Pasó con el Reino Unido, también está pasando hoy con Estados Unidos, con países europeos, que obviamente tienen un esquema de vacunación y de cobertura de esa vacunación mucho mayor en este momento que la Argentina. Y por eso, atención que hay cupo mínimo, ahora vamos a contar, de vuelos argentinos varados en el exterior y más restricciones, porque esta la novedad, todavía hay más restricciones de las que se anunciaron hasta ahora. Evidentemente, el gobierno toma estas medidas que tienen un costo político, más allá de que digan que son solamente 40.000 los argentinos que están varados en el exterior, de sectores medios, de clase media para arriba. Evidentemente esto tiene un costo político para el gobierno, entre otras cosas, por eso vinieron demorando una medida que tarde o temprano se veía que iba a llegar. En todo caso, lo que estamos planteando es por qué no advirtieron de esto antes, digamos, porque hace ya 3 semanas, un mes, que esto se discutía en Europa y era evidente que la Argentina en algún momento iba a tener que tomar medidas para tratar de frenar el ingreso de esta variante Delta. ¿Por qué? Porque si ingresa la variante Delta, todo el esquema de vacunación que ha desplegado el gobierno se debilita fuertemente. Porque la Argentina es un país que ha adoptado un esquema de vacunación que en algún momento copió de lo que hizo Reino Unido, que es avanzar muy rápidamente en la vacunación de una dosis. Argentina solo lo pudo hacer a partir del último mes, cuando empezó a llegar la vacuna. Obviamente Reino Unido lo viene haciendo hace por lo menos 3 o 4 meses. Y ese avance con una única dosis a la mayor cantidad de población posible, algo en lo que había acuerdo en principio entre los infectólogos e incluso entre Bisotti y Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y Goyán de la provincia de Buenos Aires, ese esquema se pone en jaque si entra a circular la variante Delta en la Argentina. Hasta ahora se han detectado y se han frenado 3 casos en Ezeiza, donde dieron positivo por el test de antígenos los que ingresaron, después le hicieron un PCR más exhaustivo y demás, y era variante Delta, y se aislaron esos 3 casos, pero la pregunta es si no ingresaron otros casos que no han podido detectar, y en todo caso el temor de que en algún momento, tarde o temprano, como ha ocurrido con otras cepas y otras variantes, termine ingresando. ¿Y por qué el gobierno está tan preocupado con esto y está dispuesto a pagar este costo político que contamos de prácticamente el cierre de fronteras? Fíjense lo que dijo Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que efectivamente confirma algo que en un ratito vamos a hablar con un funcionario de la provincia de Buenos Aires, a ver si coincide con esta apreciación. En el gobierno hasta ahora prefieren no hablar demasiado del tema, pero confirma Quirós que una sola dosis es poco robusta para evitar el contagio de la variante Delta. Esto es en base a estudios que se han hecho en Reino Unido. En el caso de la Argentina,
es la vacuna AstraZeneca, la que fue testeada y demás, y parece que con una sola dosis la efectividad para evitar contagios es muy baja, el 33%, y Argentina, después van a ver los datos, los números, tiene un esquema de vacunación donde está con un poco más del 30% de la población con una sola dosis y está llegando apenas al 10% o menos con 2 dosis, con lo cual si efectivamente ingresa la variante Delta, obviamente originaría problemas muchísimo mayores de los que está originando en este momento en el Reino Unido. Bueno, vamos rápidamente con las medidas y nos metemos con este tema. Fíjense, atención cuando hablamos de más restricciones, porque se acaba de conocer que Buenos Aires va a exigir desde el 1 de julio, es decir, desde este jueves, va a exigir a todos los que regresen del exterior cuarentena de 4 días en hotel, pago por el pasajero. Acá el dato principal es que si viajas al exterior o los que regresan, tienen que ir todos, den positivo o negativo el test de antígenos de COVID en Ezeiza, tienen que ir todos a un hotel 4 días. Y si no cumplen esta restricción, la provincia amenazó de que va a aplicar multas de más de 4 millones de pesos a los infractores, además de aplicarles los artículos del Código Penal, es decir, abrirle una causa judicial penal. Pero atención porque ha salido muy fuerte la provincia de Buenos Aires a poner prácticamente una restricción que ya disuade totalmente la posibilidad de que alguien viaje al exterior, porque no es solamente el tema de que se han reducido de 2.000 a 6.000 los viajeros que pueden pasar por Ezeiza por día, es decir, a menos de un tercio se ha reducido el cupo de vuelos, sino que los que viajan tienen que estar 4 días aislados en hoteles. Y la idea es todos que estén aislados en hoteles. Esto también tiene, obviamente, un costo político y el mensaje es, vamos a ser muy duros porque vemos que la situación es todavía mucho más grave. En la ciudad de Buenos Aires, atención que hasta ahora están demorando la definición de qué va a pasar con los que regresan del exterior. Todavía no definió la ciudad. Hoy se interpretó como que Quirós había dicho que, bueno, los que den positivo ahora van a tener que pagarse el hotel. En la ciudad ahora aclaran que en realidad todavía no hay nada definido, que en principio sigue todo como hasta ahora, que es que si es positivo deberá hacer aislamiento en un hotel, hasta ahora lo paga la ciudad. Pero el punto acá principal es que de los 600 que ingresan por día ahora, por ahí da 1 positivo, 2 positivos para ir a un hotel. No es relevante, digamos, el número. El tema es qué pasa con los que ingresan y dan negativo en Ezeiza, y la ciudad ha dicho que por ahora sigue la norma de 7 días de aislamiento, pero en su casa, no en hoteles. Diferencia sustancial por ahora con la provincia de Buenos Aires, porque no es lo mismo poner a los 600 que ingresan por día en un hotel. De hecho, no lo quisieron hacer cuando hasta la semana pasada había 2.000 personas que ingresaban por día en hotel. No querían que todos vayan a hoteles, porque, insisto, había 1 o 2 por día que detectaban positivo. No es lo mismo ir 1 o 2 personas por día a un hotel obligatorio que vayan 2.000 personas diarias. Y lo mismo pasa ahora con las 600 personas diarias que están autorizadas a pasar por Ezeiza. Atención, pero hasta ahora hay una diferencia en este punto entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Y también, a ver, Carlos, ayúdame con esto, y vamos a avanzar con los temas. Ha dicho también el gobierno nacional que no va a dar asistencia a los argentinos que estén en el exterior, porque estaban avisados cuando se fueron, firmaban la declaración jurada, ya esto desde marzo pasado, que podía haber todo tipo de contingencia, y esto es lo que está sucediendo, dicen el gobierno, que por eso están prácticamente ahora cerrando la frontera. Así es, ya lo adelantó el gobierno de Alberto Fernández. No va a haber ningún tipo de ayuda para los argentinos que quedaron en el exterior y que no pueden regresar por este cupo que han puesto de 600 personas por día. Claramente se va a formar un cuello de botella porque había vuelos comprometidos por muchísima más gente para entrar día a día. Sin embargo, los que queden varados en el exterior, por más que van a tener que bancarse hoteles y bueno, todo lo que implica quedarse, por ejemplo, para ver un caso puntual, ¿no?, que sirve como ejemplo, un vuelo en New York que estaba programado para ayer,
lo reprogramaron en principio para el 10 de julio, es decir, van a tener 12 días de los pasajeros que tenían que volver ayer, entre ayer y el 12 de julio, si es que viene el vuelo, 12 días de bancarse todos los gastos afuera. No. Ya dijo el gobierno que no va a colaborar con los argentinos que estén en el exterior. La situación es mucho más delicada, porque habla de este tema de la previsibilidad y demás. El presidente se ampara en que en todo momento alertaron a los argentinos a que eviten salir del país y por la incertidumbre que hay. Pero el tema es qué pasa después del 9 de julio, que sigue el decreto, y lo que nos dicen de la ANAC es que efectivamente la idea en este momento es endurecer cada vez más las restricciones. No es que el que tiene el 10 de julio, el 12 de julio, el pasaje, si se lo cancelaron ahora, pueda volver en esa fecha. Y muy probablemente se endurezca cada vez más, o sea que hay una incertidumbre total que puede pasar a futuro con los que tienen que regresar. Hoy también Quirós, en la Ciudad de Buenos Aires, también recomendó que no es momento para viajar al exterior. Después vamos a hablar un poco que hay todo un tema pendiente respecto a las vacunas, qué pasa con las vacunas de menores de 18 años que no están en la Argentina y que hay muchos padres que están pidiendo desesperadamente que esas vacunas para chicos en riesgo, con enfermedades prevalentes muy importantes y de muchísimo riesgo frente al COVID, lleguen a la Argentina, bueno, están, y algunos pensando en viajar al exterior tampoco lo van a poder hacer. Pero atención, porque todo indica que el camino es al endurecimiento, porque en el gobierno están diciendo que tarde o temprano esta variante va a entrar. No es que están evitando que ingrese, sino que tarde o temprano esta variante va a entrar. Lo que están buscando, en todo caso, es demorarla. De cualquier forma, hay presiones para que vayan para atrás con la medida, al menos, por ejemplo, con los vuelos a Estados Unidos. Mirá, desde Juntos por el Cambio están presentando un proyecto de ley para que vayan para atrás con la medida. Pero desde IATA, que es el organismo que nuclea, es muchísimo más que la asociación que nuclea a las empresas aéreas. Vos sabés que en cada pasaje, en cada reserva, hay un código de IATA, que es la organización que organiza todo el flujo de vuelos. Le están pidiendo una audiencia a Cafiero, al ministro, a Santiago Cafiero, al jefe de gabinete de ministros, porque consideran que es prácticamente ridículo y aísla del mundo a la Argentina. Lo que dicen es, más allá de Brasil, Europa, que es entendible, es decir, países que están realmente complicados, no se entiende que desde Estados Unidos, cuando vos podés controlar que vengan vacunados con el tiempo necesario de espera de los 14 días para que la vacuna haga efecto, te cancelen todos los vuelos y generen un desmadre, no solo en las compañías, sino también en los pasajeros. Pero para un segundo, Carlos, porque voy a hablar justamente con un representante del vicepresidente para Latinoamérica de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Yo insisto, hay que evaluar la Argentina en las falencias que tiene la Argentina. La falencia que tiene la Argentina es, si te ingresa la variante Delta, se desarma todo el plan de vacunación, porque la Argentina no pudo vacunar con 2 dosis. Distinto a lo que han pasado en otros países también de la región, que sí han podido vacunar con 2 dosis. La Argentina tiene un bajísimo nivel de 2 dosis de vacunas y obviamente no es el Reino Unido, que rápidamente pudo escalar la aplicación de las 2 dosis, cosa que ahora están intentando hacer en algunas jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires, pero reconocen que todavía están lejísimos de poder tener una cobertura mínima. Está Pablo Cerdá, que es vicepresidente. Peter Cerdá, vicepresidente para... claro, en todo caso sería Pedro Cerdá, pero bueno, que es vicepresidente para Latinoamérica de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Me pusieron mal acá el nombre. ¿Qué tal, Cerdá? Gracias por atendernos. ¿Es Peter? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer, muchas gracias. Pedro, Peter, como le vaya mejor a usted. Claro, es extranjero, entonces efectivamente, ¿es Peter o Pedro? Bueno, ¿cuál es el planteo que están haciendo ustedes? ¿La asociación de ustedes nuclea a las compañías aéreas? Efectivamente, nuestros miembros son aproximadamente 290 líneas aéreas internacionales, de las cuales la mayoría operan en la Argentina. Y obviamente la preocupación aquí es la medida que ha tomado el gobierno sin previa coordinación, alineamiento o transparencia con el sector. Y en estos momentos la problemática que nos encontramos todos es que hay miles de argentinos fuera del país que no pueden regresar debido a la nueva normativa que se está aplicando desde el sábado pasado.
El planteo es que esto debió haberse programado, haberse dado otra previsibilidad, o están planteando que el caso de la Argentina de restringir solo a 600 personas diarias es un caso demasiado restrictivo. La aplicación de esta normativa que está utilizando Argentina es la única en el mundo. Hay varios países a nivel global, Canadá, Chile, el Reino Unido, que tienen medidas que restringen la entrada a sus ciudadanos o que solo permiten la entrada a sus ciudadanos con cuarentena, un PCR negativo y otros países que permiten, por ejemplo, pasajeros vacunados. Pero ningún país ha impuesto una medida de un tope de pasajeros por día. Y eso es la problemática que tenemos. Como usted sabe, muchos de esos pasajeros compran sus billetes con mucha antelación y ahora se van a encontrar que llegan a los aeropuertos y sus vuelos están cancelados sin ningún tipo de apoyo para regresar al país. Antes estaban ustedes hablando del ejemplo del vuelo de Nueva York que se canceló ayer y se ha reprogramado para el día 11. Lo que tenemos que acordar desde ayer hasta el día 11, habían 5 o 6 vuelos programados de Nueva York. Así que hoy en día los pasajeros de Nueva York van a depender en un vuelo y eso van a ser miles de pasajeros que no van a poder volver. Y esa es la falta de coordinación que ha habido con el gobierno y lo que nos preocupa en el corto y medio plazo, porque esos pasajeros no van a poder volver en días, van a ser semanas e incluso en algunos casos pueden llegar a ser un mes o 2 para que puedan volver a la Argentina. Peter, a ver, un punto respecto a los destinos, ¿no? Los orígenes de los vuelos. Al gobierno le cuesta explicitar y contar las cosas porque también mostraría una falencia, digamos, en su política de gestión de la pandemia. Pero, por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos tiene abierto la posibilidad de que vayan los argentinos y tiene restringido, por ejemplo, que vayan, no sé, de Reino Unido o tiene restringido que vayan de Brasil? Porque si bien Argentina tiene en números de contagios uno de los más altos del mundo hoy en relación a su población, más alto que Estados Unidos, bueno, se plantea, me imagino que es inofensivo que vayan los argentinos porque tiene una alta vacunación en Estados Unidos. ¿Y por qué la Argentina hace al revés? ¿Por qué la Argentina restringe? Digamos, si en Estados Unidos tienen muchísimo más vacunado que en la Argentina y tienen menos casos, menos contagios. Y porque la Argentina tiene temor de que las variantes que están circulando ahora cada vez más también en Estados Unidos hagan un estrago en la Argentina, porque Argentina tiene una vacunación, un esquema de vacunación que viene lento y además es hasta ahora con una dosis solo del 30%, en el caso de 2 dosis no llega al 10%. ¿Ustedes entienden ese punto, digamos, respecto a... El gobierno obviamente no lo explicita porque mostraría también que tiene una debilidad, digamos, grande en este momento en la gestión de la pandemia, pero ustedes entienden ese punto. Entonces, como no puede prohibir, obviamente, de Estados Unidos y demás, lo que hace es pone todo tipo de trabas y restringe al máximo, pues la verdad que es una restricción donde prácticamente se restringe la posibilidad de viajar al exterior o del regreso. Cada país obviamente tiene la potestad para implementar las medidas que ellos creen que sean las más adecuadas. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el tráfico aéreo doméstico se ha abierto por el alto número de vacunados que hay en este país. Obviamente hay restricciones entre Estados Unidos y la Comunidad Europea, por ejemplo, China e India, y eso ya se está trabajando para poco a poco ir abriendo. Pero al final del día cada estado, cada país tiene que implementar sus medidas. Lo que ocurre en la mayoría de los casos es que esa implementación que se lleva a cabo de una manera coordinada y con suficiente tiempo que el pasajero o en nuestro sector, la línea aérea, pueda tomar decisiones adecuadas para responder a esa nueva acción que puede tomar el gobierno. En el caso argentino, que hayan medidas implementadas, nosotros no tenemos ningún problema con ello. El sector no quiere ser la causa del vector del COVID. Queremos ser parte de la solución, queremos aportar y trabajar. Lo que sí se ha demostrado es que viajar hoy en día es muy seguro y se está haciendo de una manera responsable. ¿Por qué? Porque las medidas que han ido implementando los gobiernos así nos ha dictado. El viajero tiene que estar en condiciones, tiene que tener su PCR o en muchos casos vacunados. En el país de llegada tienen que hacer una cuarentena. Lo que ha pasado en Argentina, lo que tenemos entendido, muchos pasajeros que han entrado en cuarentena no han cumplido con las fechas que tenían que determinar. Y en ello, pues, son las autoridades locales que tienen que tomar la acción.
pero no tendrían que tomar medidas agresivas de las que han tomado y penalizar a otros viajeros que sí están actuando de una manera responsable. Bueno, ese es el otro punto que quería hacer respecto a cómo se toman las medidas en la Argentina, ¿no? Porque, por ejemplo, cito el caso de Singapur, que usted lo debe conocer muy bien, que es uno de los casos exitosos de manejo de pandemia. Singapur tiene medidas muy estrictas respecto al que viaja al exterior y regresa a Singapur. Tiene que pasar, creo que 2 semanas en la habitación de un hotel sin poder salir, todo a costo de pasajero. Pero no restringe además de tiene una aplicación donde tiene efectivamente el rastreo de dónde está el pasajero y en el medio tiene que hacerse, no sé, 3 test de PCR y saben efectivamente dónde está y si no sale de la habitación le ponen multas altísimas y castigos penales y demás, ¿no? Si no está. Ahora, pero no restringe los aviones, digamos, porque considera que puede controlar ese sistema de aislamiento. En la Argentina es insólito, porque no podés controlar efectivamente que los que lleguen vayan a un hotel y hagan el aislamiento y efectivamente lo paguen y demás, terminar restringiendo los vuelos, que es una forma indirecta de decir, bueno, que venga poca gente, que ahí sí podemos controlarla. No, efectivamente, y usted ha dado el caso de Singapur, el caso del Reino Unido, o incluso Chile, que es un país vecino suyo. En estos momentos, los únicos pasajeros que pueden volar de vuelta a Chile son ciudadanos chilenos y tienen que cumplir con ciertos protocolos de cuarentena, etcétera. Pero la conectividad de Chile al resto del mundo no se ha cortado. Los vuelos de Estados Unidos, los vuelos de Europa continúan de una manera muy normal y muy abierta y no ha cambiado eso. La medida del pasajero sí se va adaptando a las necesidades y cómo se está manejando el tema del COVID. En el caso argentino, lo que se ha hecho, se ha puesto un tope de pasajeros que no se aplica en ninguna otra parte del mundo y eso está restringiendo a un argentino volver a su país. Porque lo que está haciendo ahora el gobierno está casi limitando la cantidad de argentinos que pueden volver al país. Y un tema más, no solo el transporte de pasajeros, en esos vuelos de pasajeros también va la carga, que es importante para transportar medicamentos, vacunas, equipamientos médicos, que es fundamental para el bien social del país. Menos vuelos, menos se puede llevar este tipo de mercancía. Así que no solo para el pasajero, pero también es el viajero que no, el ciudadano argentino que no viaja, que depende de esos medicamentos y de esos recursos. Peter, gracias, muy amable. Muchas gracias a vosotros. Gracias, ahí está Peter Cerda, vicepresidente para Latinoamérica de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, representante de las aerolíneas. Insisto en este punto, está claro que la Argentina con este esquema de vacunación que tiene que tratar de demorar o evitar lo más posible el ingreso de la cepa Delta, no hay duda. Digamos, por eso se da la paradoja de que Argentina tiene más casos que muchos países que tienen menos casos, pero como está circulando la cepa Delta, Argentina tiene que evitar que vengan de esos países. ¿Se entiende? Porque Argentina no tiene cómo frenar con la vacunación que tiene estas nuevas variantes. Lo dijo hoy con toda la letra Fernán Quirós, lo explicó así. Dijo, una dosis no es suficientemente robusta, explicó cómo están tratando de ver a ver qué hacen en el gobierno de la ciudad. Ahora, tenés formas y formas de tratar de frenar eso. Una forma es, como han hecho otros países, controles muy estrictos para el que regresa al país o el que viaja y vuelve, que significan no solamente los PCR que se hacen en el país de origen de donde uno viene, no solamente el antígeno que se hace en Ezeiza o el control de PCR que se hace si da positivo el antígeno, sino aislamiento por 7 días, algunos aplican más 10 días, en lugares determinados donde vos los puedas controlar. Evidentemente, lo que ha hecho el gobierno, poner todo tipo de trabas, y esto ha generado también que queden 40.000 argentinos en el exterior, es, como no puedo controlar que vengan 2.000 diarios y no puedo controlar que cumplan después el aislamiento, ¿y por qué hay que cumplir el aislamiento? Porque el PCR, el antígeno te puede... El PCR cuando antes de embarcar de regreso a la Argentina te puede dar negativo. El antígeno en Ezeiza de Estambulián te puede dar negativo, pero a los 4 días tenés COVID. Entonces hay que cumplir el aislamiento, digamos. Pero como el gobierno no puede cumplir, esto es como cuando efectivamente no podés controlar la evasión y por eso sacás leyes que endurecen más las cosas y castigan a todo el mundo, cuando no podés
controlar la evasión, o no podés controlar, qué sé yo, accidente de tránsito, y en vez de controlar y ser muy estricto en eso, no sé, cerrás una autopista directamente. La cerrás porque si mejor que no ande nadie, porque si no se van a matar con los choques. Es decir, atención con esto, porque esto está generando mucho ruido y obviamente tiene un costo también fuerte para el gobierno, porque por algo lo anunciaron de la noche a la mañana, si bien es algo que hace 3 semanas que nosotros habíamos advertido acá, estaban en carpeta porque los infectólogos venían diciendo: ojo con lo que está pasando en Reino Unido, ojo con lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando ahora también en Estados Unidos, que el 20-30% de los contagios ya son de la nueva variante Delta. Está Lucía Ugarte, la corresponsal de A24 ahí en Miami. Lucía, ¿cómo andás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Bien, acá estamos, mira, con familias argentinas, acá delante de cámara, fuera de cámara, pendientes de la incertidumbre, si sale el vuelo o no sale el vuelo, si está cancelado, el PCR. La verdad que es mucha información que nos están pidiendo y que lamentablemente hay 28.700 argentinos solo en los Estados Unidos que no saben cuándo van a volver a casa. Hay algunos vuelos que se reprogramaron, pero el de Cecilia, que está aquí al lado mío, está cancelado. Sí. Maxi habla con vos, Cecilia. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cecilia? Bueno, tenías el vuelo y me imagino te enteraste en las últimas horas de que lo habían cancelado. Sí, me enteré ayer a la tarde, me mandaron un mail avisando que el vuelo había sido cancelado y que lo iban a reprogramar para cuando hubiese lugar. Les mandé inmediatamente una respuesta al mail que ellos me mandan diciendo que estaba sola en Miami y que no me podía quedar a esperar para cuando hubiese lugar. La gente de BOA realmente se portó muy bien conmigo. Inmediatamente me colocaron en el único vuelo que hay próximo, que es el del 5. Le estoy realmente eternamente agradecida porque no me veía sola en Miami tanto tiempo. Bien, hay muchos argentinos, me imagino, que están en las mismas condiciones, que van a tener que esperar la reprogramación de los vuelos. La verdad que sí, en el hotel hay mucha gente dando vueltas con los estados de ánimo que han cambiado. No era lo mismo que éramos ayer antes de ayer a lo que somos hoy. Es como que esos 3 días de espera que eran normal, hoy se vino todo abajo. O sea, la felicidad que yo tenía por la vacuna, hoy no sé en qué lugar quedó. Claro, ¿vos fuiste a vacunarte allá? Solamente me vine a vacunar. Claro. Lucía, se calcula que hay 30.000 argentinos que están ahí en Miami. Exacto, en los Estados Unidos en total, 28.700 argentinos. Según Nación, según las fuentes oficiales, dicen que el 30% probablemente reside en el exterior o viajó por turismo. Así que como que tratan de disminuir un poco el impacto de esta reprogramación. Dice que no es la misma situación que Varados, pero también informaron que no va a haber ningún tipo de ayuda. No va a haber vuelos de repatriados, no va a haber ayuda económica, no va a haber hospedaje. Así que los argentinos realmente van a tener que hacerse cargo de la declaración que firmaron antes de abordar el avión, que bien Cecilia nos recordaba que no se acuerda bien de lo que firmó. Yo también que viajé sé que hay que firmar una declaración. Claro, yo firmé la declaración diciendo que yo me comprometía a hacer la cuarentena en Córdoba, apenas llegaba, eso sí lo dije, lo voy a hacer, y daba la dirección a dónde iba a hacer la cuarentena y me hacían firmar ese compromiso. ¿Dónde está el resto? En tanta papelería y letra chiquita no te Sí, estaba dentro de la letra chica que obviamente hay que firmar antes de salir. Es parte de la declaración porque el gobierno seguía pidiendo que no viajen en su cuarentena. Claro, Bien. no, eso lo pedían, está bien. Toda la gente que te critica, que te dice que no vayas, que no hagas esto, que no hagas lo otro. Pero bueno. Claro, vos te querías vacunar y de hecho estuviste toda la cuarentena cuidándote mucho, me decía. Yo me cuidé durante todos los días de la cuarentena, me cuidé, toda la previa, hice una cuarentena antes de venir a Miami también. O sea, no es que andaba por la vida y ando todos los días acá con el barbijo puesto, en la cual no es obligación usar barbijo, pero igual, no me lo saco. ¿Por qué? Porque igual me estoy cuidando por más de tener la vacuna. Vuelvo con PCR, me tengo que hacer otro hisopado. O sea, más que eso, creo que estamos más sanos los que estamos volviendo que los que están ahí mismo. No, bueno, pero está bien, es un poco lo que contábamos. Hace 3 semanas que estaba esto dando vuelta, pero las aerolíneas siguieron vendiendo. La propia Aerolíneas Argentina, que es la mayor cantidad de pasajes vendidos que tiene a Miami, y ahora incluso también ha cancelado muchos vuelos aerolíneas para darle algo de espacio a las otras aerolíneas que si no, no tenían vuelos directamente
de ida y de regreso a Miami, porque todos los estaban prácticamente copados por aerolíneas argentinas. Insistimos en este tema de la previsibilidad, más allá de que efectivamente, sí, totalmente. Desde el punto de vista burocrático estaba la advertencia. El gobierno se ha cubierto esta vez respecto a lo que ocurrió el año pasado, donde efectivamente hay una declaración jurada que dice que puede haber contingencias y demás. Y también con eso se cubren las aerolíneas, ¿no? Claro, que yo creo que eso es para poder cubrirse de todo lo que pueda llegar a pasar. Sí. Pero bueno, o sea, uno estaba arriesgado a todo, pero no pensamos que iba a llegar a tanto. Bien, gracias. Ojalá puedan volver pronto. Gracias, Ojalá. Lucía. Volvemos ahí en cualquier momento. Está Liliana Caruso en Ezeiza. Ahora vamos a hablar de economía. ¿Qué está pasando con el dólar en este momento? Y mira, el dólar, el blue, está bajando 3 pesos, 170 pesos. Pero atención con lo que pasa con el contado con liqui, porque ahí se está jugando la presión cambiaria en este momento. El dólar allí en el contado con liqui, 168 pesos, representa 3 pesos por encima del cierre de ayer. Ayer nosotros aquí contamos que llegó a estaba 170, lo bajó el Banco Central, claro, y ahora vuelve a subir. Y claro, cuando desaparece el Banco Central de la intervención, vuelve a subir. Después vamos a dar datos. ¿Por qué es relevante porque ya lo decimos muchas veces, ¿no? Que es un mercado grande de 40, 60 millones de dólares diarios, donde se dolarizan las empresas, inversores que están en el sistema financiero y demás. Y en ese mercado, ahora va a contar Claudio, tiene información exclusiva, el Banco Central viene aumentando la intervención, está vendiendo 10 millones diarios, ayer vendió 20 millones diarios, es un número relevante. Y por eso hay que ver a la dolarización que ocurre ahí y la pulseada que se está dando y se va a dar a medida que se acerquen las elecciones en ese mercado. Esa es la nueva pulseada que hay respecto al dólar y lo reconoce el propio ministro de Economía, Martín Guzmán. En el blue... así como subió fuerte, porque, qué sé yo, por ahí a alguien que tenía que comprar $1 millón, $2 millones, porque 40% de la economía argentina es negro y actúa en ese mercado, puede hacer subir fuerte la cotización. También en estos días, si alguien vende $500.000 en ese mercado, siempre se habla de las manos amigas, de algunas financieras que coordinan con el gobierno de que alguien venda $500.000 en ese mercado, el precio cae. Pero no es lo mismo de lo que pasa en el mercado del contado con liquidación en blanco, donde obviamente el que tiene que intervenir es el Banco Central, lo hace, es todo formal, todo en blanco, pero además son volúmenes muy, pero muy importantes de movimientos donde se está viendo que efectivamente hay una corriente donde empieza, incipiente, de pasarse de pesos a dólares. Vamos a Ezeiza, ahí está Liliana Caruso. ¿Qué está pasando en este momento en Ezeiza? Liliana, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, exactamente. Y aquí ya te digo que en un ratito se termina el cupo de aquellos que pueden ingresar al país. Se termina ese cupo de 600, exactamente cerca de las 3 de la tarde, cuando llegue un avión ya confirmado de la empresa BOA que viene de Santa Cruz de la Sierra, de Bolivia. Hace un ratito estaba partiendo uno que no tuvo demoras tampoco, también el mismo destino, y ahora este que te decía para completar las llegadas del día. Hoy llegaron vuelos de Miami muy temprano, donde ahí había algunas quejas, porque ahí también aparentemente hubo gente que se quedó varada, que no pudo regresar, incluso familias que dijeron: nosotros nos quedamos, era un caso de un matrimonio y su hija que había quedado en Miami, que no podía regresar a la Argentina, pero que tampoco tenía la fecha de regreso, no le hablaban de algo inmediato. Y ya más o menos hace 1 hora y media están terminando, incluso ahora de salir lo estás viendo, aquellos que llegan de Madrid. Con eso se completaba la mañana y ahora por la tarde este vuelo que te decía. Con respecto al vuelo de Madrid, lo que nos decían los pasajeros, no hubo inconvenientes en la salida. Directamente todos los que tenían la posibilidad de subir, subieron. Es decir, que realmente lo que notamos, Maxi, que el problema son de los que vienen de Miami. Ahora le vamos a preguntar al señor, si querés un minutito. Perdón, ¿viene de Madrid? No. ¿De dónde viene? En realidad estamos por salir esperando el PCR Están esperando. ¿A dónde van? a España. ¿Y tienen confirmado el vuelo? Sí, ya está confirmado. ¿No hubo problemas de reprogramación? ¿Lo llamaron ayer, antes de ayer? No hubo problemas, ningún tipo de problemas. Lo único, el tema del PCR, que te hacen venir antes
lo sacamos en Capital Federal el día de ayer. Sí. Nos dijeron que duraba 24 horas, nos daban el resultado y ahora venimos porque el resultado no llegó. Pasaron más de 30 horas sin resultado, tuvimos que venir y abonar acá en el laboratorio del aeropuerto porque no, No se lo de otra manera entregaban. no podíamos viajar. O sea que tuvo que hacerlo nuevamente, pagar otra vez, ¿cuánto? 6.000 pesos por persona. Bueno, buen viaje, pero por lo menos va a viajar. ¿Tiene Gracias. fecha de regreso? Por ahora no. Pero ¿no sabe o no se lo dijeron? No. De regreso todavía no tenemos nosotros. No Bien. decidimos. Buen viaje. Bueno, ahí están, ¿viste? Las cuestiones que te vas enterando, ¿no? Sí, Que van ese es un sucediendo. problema del laboratorio, obviamente que después le pedirán al laboratorio que Exacto. reintegre hay varios Sí. laboratorios que hacen Tal cual. 72 horas antes Sí. hasta 72 horas antes de embarcar, te podés hacer el PCR y hay varios laboratorios que están haciendo Sí. los PCR que también cobran entre 6.000 y 7.200 pesos. Bueno, evidentemente le dijeron que se lo iban a enviar por mail antes de embarcarse, porque necesita eso, porque si no te puedes subir al avión, no se lo enviaron. Entonces hicieron un PCR express ahí en el laboratorio de Estambulián que tiene en Ezeiza, que también da Está acá ese nomás. servicio. Sí, mira, Sí. te lo mostramos. Ahí está, esa carpita blanca que está ahí, donde estamos a metros de nosotros, donde se Bien. realizan y donde si hay algún positivo, después te lo terminan derivando, ¿no? Lo que te quería contar, Maxi, con respecto a las salidas, ¿sabes? Que de las salidas hoy había 7. Una salió muy temprano y ahora quedaron un vuelo por partir, que ya te decía era el de Bolivia, este que dice el señor de Madrid, pero después hay un cancelado y uno que va a ser reprogramado también. En realidad son más los que salen. 5 que quedaban para salir van a salir. Están confirmados. Pero los que nos decían también era esto. Por eso le preguntaba al señor, porque yo le preguntaba si lo habían llamado, Maxi. Porque mucha gente me decía hoy, ya están embarcando, por eso no hablamos con ellos. Me decían, me tuvieron hasta ayer diciéndome, sale, no sale, quizás va a salir un poco más tarde, llamen antes, hagan el check-in antes, todas estas cuestiones. Es decir, no hay mucho problema para salir. Están saliendo bastante más de los que llegan. Pero igual les recomendamos a todos que hablen con la aerolínea, que chequeen los horarios, porque puede haber este tipo de demora. Bien, Liliana, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Por favor. Obviamente lo que están regresando ahora sigue hasta ahora la idea esa de 7 días de aislamiento en sus domicilios. Atención que eso cambia a partir de pasado mañana, del jueves, que en la provincia de Buenos Aires hay que ir obligatoriamente todos, aunque dé negativo el antígenos en Ezeiza, tienen que ir a hoteles todos los que regresan. En la provincia de Buenos Aires tienen que ir a un hotel. Vamos a ver, la ciudad de Buenos Aires todavía no definió, por ahora dice, es lo mismo que antes. El que le da positivo de COVID en Ezeiza al regreso tiene que ir a un hotel, pero los que le da negativo, que obviamente es la gran mayoría, tienen que hacer en sus casas. Ahora, ojo que estos 2 días van a reforzar los controles a los que regresaron y están en sus casas. Hay operativos de migraciones y demás, lo que venimos contando, que van a las casas a ver si está o si salió, si violó la cuarentena y se hacen también denuncias penales. Está Sebastián Pesati, que es director de la agencia de viaje del mismo nombre. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Maxi, buenos días, buenas tardes. Bueno, contame qué está pasando con este tema, las aerolíneas y los pasajes, porque también mucha gente dice, bueno, está bien, teníamos el pasaje para viajar en estos días, pasajes carísimos, aparte hay que decir, porque obviamente las aerolíneas que usan los algoritmos para cotizar los viajes según cómo estén los aviones llenos y la cantidad de vuelos que tengan, han puesto pasajes exorbitantes, los vendieron, sobre todo a Miami. Y ahora mucha gente dice, bueno, están cancelados los vuelos, reprograman, me dicen, bueno, si querés te dejo el mismo pasaje abierto hasta el 15 de diciembre, es decir, en temporada baja para la Argentina, vos pagaste el pasaje más caro de todas las temporadas desde acá y te dicen que si querés te podés ir, no sé, en diciembre, pero que ahora no. Hay algunas aerolíneas que me dicen, y esto dicen de Aerolíneas Argentinas, están aceptando la devolución de los pasajes, es decir que reintegran el dinero. ¿Esto es así, Sebastián? A ver, Maxi, bueno, lo que vos contabas antes es una clara respuesta y es la relación que tiene la oferta y la demanda. Venimos para lo que es Estados Unidos, si querés podemos puntualizar un poco
la charla en eso, ya que el 80% de los lugares, o sea, de las frecuencias de viajes al exterior son Estados Unidos, con las entradas a través de Miami y después con menor cantidad de pasajeros Nueva York y Dallas. Pero sí, durante los últimos 2 meses tuvimos una demanda muy alta por el tema de vacunación y una oferta muy restringida, muy restringida. Eso disparó los precios. Eso generó una disparada de precios muy importante, pero también lo que nos iba pasando en la industria, a las compañías aéreas y a los agentes de viajes, es que las definiciones y la información por parte del Estado, en cabeza de la ANAC, eran siempre a último momento. De la misma forma que el viernes, la semana pasada, se empezó a rumorear con el tema del DNU, pasó también a fines de mayo, cuando se esperaba que la ANAC defina cuáles eran las frecuencias que iban a operar desde Ezeiza para el mes de junio, a último momento. Y lo que vos decías antes, un poco de previsibilidad vendría muy bien en todo esto, no solo para cuando se suman vuelos, sino para cuando hay que reducir la oferta. Si el DNU hablara de reducir la oferta de manera gradual durante el mes de julio, evitando estos cuellos de botella y evitando estos inconvenientes que genera pasajeros varados en todo el mundo, porque la cuestión de la devolución hoy es lo que menos le preocupa al pasajero. El pasajero lo que quiere es certidumbre, saber si puedo cambiar de fecha, para cuándo lo voy a poder hacer, saber si me voy a tener que quedar unos días más porque hay restricciones en los vuelos, bueno, saber cuándo voy a poder volver, pero hoy en día le estamos diciendo a nuestros clientes que están varados en ciudades como New York, que recién van a tener un regreso para principios de agosto. Y lo que vos decías antes, lo que hablabas antes con Peter Cerdá sobre las cuarentenas, la realidad es que Argentina tiene algo que es muy cómodo, tiene un solo aeropuerto de ingreso, que es Ezeiza. Si hoy no podemos controlar el ingreso de 2.000 pasajeros, que es menos del 8% de la oferta que había pre-pandemia. Porque no es que estamos viendo ingreso masivo de pasajeros. Y lo estamos llevando a 600, que es un número que prácticamente es nada. Estamos hablando de menos de 3 aterrizajes. No, la medida se toma, es decir, según dicen los infectólogos, es necesario frenar esto porque si no, es decir, el costo sería sobre toda la población, sobre la industria, la construcción, los comerciantes, los restaurantes, sobre toda la población si vuelve la Argentina a picar con los contagios por la nueva variante. Es decir, algo hay que hacer, hay que evitar que esto no ingrese. Ahora, lo que vos decís, claro, porque no pueden controlar 2.000 personas, lo reducen y se ponen trabas directamente para que no viaje nadie. Ahora, eso genera también problemas graves desde el punto de vista de la conectividad, desde el punto de vista de todo, de la economía. Una ciudad de Buenos Aires con una capacidad hotelera ociosa impresionante. No puede ser que no se puedan coordinar los esfuerzos, porque para cualquier pasajero que hoy queda varado en destino, te aseguro que sería mucho menos antipático tener que quedarse 10 días encerrado en un hotel en Argentina que tener que estar varado con una incertidumbre total en cualquier parte del planeta. Claro, alguien que se tiene que quedar 2 semanas varado, o vos estás contando que los que están en Nueva York recién van a poder volver a principios de agosto. O sea que se tienen que quedar más de un mes varados en Nueva York, prefieren venir acá y hacer una cuarentena pagando un hotel en la ciudad de Buenos Aires durante 2 semanas o lo que sea necesario. Sí. Inmovilizás la economía, hoteles que están totalmente fundidos en la ciudad de Buenos Aires, que necesitan esto, con lo cual son esas cosas en las que se busca que algunos más ganen también. Porque si se obliga a una cuarentena en la ciudad de Buenos Aires, donde repito que si hablas con algún hotelero te va a decir que les encantaría que eso exista, que existió al principio de la pandemia. En el mes de abril, mayo... Que los que viajaban al exterior hicieran cuarentenas obligatorias al regreso en hoteles locales, en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires. Y volvemos a hablar que son 2.000 los que teníamos, no es que estábamos recibiendo 15.000, 20.000 pasajeros diarios. Está bien. Está bien el punto, ahora se lo vamos a preguntar, mira, está el ministro Goyán, vamos a hablar con él, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Sebastián Pesati, gracias, muy amable. Muchas gracias, Maxi.
Bueno, ahora vamos a mostrar también el tema del esquema de vacunación que había presentado Glantz, que va muy aceleradamente con una dosis, pero se plantea el riesgo del ingreso de esta variante que baja la efectividad de las vacunas con una dosis. A ver, está el ministro Goyan. Por eso las medidas estas, que obviamente tienen un impacto fuerte y tienen un costo también político fuerte, pero evidentemente el gobierno está viendo que puede haber un riesgo mucho mayor si no se frena o se demora el ingreso de esta variante, como decíamos. ¿Está el ministro Goyan? Sí. Sí, ministro, a ver, ¿me está escuchando? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bien. Aquí andamos aislados por protocolo, pero muy bien. Porque tuvo un contacto estrecho, ministro. Sí, tuvimos un contacto estrecho, más de 15 minutos en un ámbito cerrado, por más que estábamos con barbijos, pero bueno, el protocolo hay que cumplirlo. Está bien. Ministro, a ver, la novedad hoy es que más allá de estas medidas restrictivas de bajar fuertemente el cupo de pasajeros por Ezeiza, los que regresen al país y residan en la provincia de Buenos Aires van a tener que hacer un aislamiento en un hotel. ¿Esto es así? Sí, tal cual. Hay que contextualizar. Yo escuchaba recién la nota que estaban haciendo con aquellas empresas que están abocadas al turismo. Y obviamente que uno entiende, ¿no? Toda esta pandemia nos produce estos daños, que no quisiéramos, estos malestares, pero bueno, comparando incluso con otros países, las restricciones que estamos tomando no son ni siquiera tan rigurosas como Australia, por ejemplo, donde directamente el que volvía podía ser pasible de una pena de 5 años de prisión, digamos, ¿no? Si violaba la cuarentena. No, en un momento directamente no podían regresar, desde la India particularmente, ¿no? Cuando empezó la variante Delta, no podían regresar. No obstante, ahora por estos días se ha colado un poquito, en un país que, claro, es una isla, pueden controlar muy bien las fronteras. Bueno, básicamente han pasado esta pandemia con apenas 900 muertos. Pero bueno, una particularidad. Lo estoy perdiendo ahora, Goyan. A ver, ministro, tenemos un problema de conexión, a ver si me ayudan a ver si se lo escucha. Yo escucho muy bien. Bueno, ahí retomamos. Estaba diciendo que otros países tomaron medidas más. Bueno, yo contaba el caso de Singapur, que Singapur cada vez que un residente viajaba al exterior, sea a Estados Unidos o cualquier otro país, al regreso tenía que hacer una cuarentena estricta en un hotel pago por el residente de 14 días. Ahora, da la impresión de que la Argentina... Da la impresión de que, perdón. Da la impresión de que como la Argentina no puede controlar eso, no puede controlar a los que regresan de que hagan efectivamente la cuarentena, termina cerrando prácticamente Ezeiza, es decir, que vuelen nada más que 600 personas por día. Es decir, que se toman medidas, no más duras, sino medidas raras. No. Lo que sucede es que nosotros hacíamos controles a todos los que volvían telefónicos, pero empezamos a percibir, a sospechar de que muchos de ellos no estaban cumpliendo. Entonces empezamos a acudir con la Dirección Nacional de Migraciones, la jefatura de gabinete de nuestra provincia y el Ministerio de Salud a los domicilios, y encontramos que de las personas que se controlaban telefónicamente había un 38% que mentía, que decía que estaba en la casa, que estaba bien, que estaba cumpliendo todo, y no estaba en la casa. Y imagínense ustedes lo que es colocar un policía al lado de la casa o en la puerta de la casa de cada uno de los que regresa, es decir, sería como imposible. Entonces, lo que sí vamos a hacer es que los que regresan van a tener, los que regresan a partir del 1, ¿no? Los que están regresando ahora no. Del 1 de julio, sí, el jueves. Mañana. Claro. Y aún así, los que estén regresando que todavía no estaban notificados porque están en estos momentos afuera, los 4 días que van a tener que ir a un hotel, para esa gente va a ser a cargo del Estado provincial. Cuando ya empiecen los que se van ahora, ya van a firmar previamente una declaración jurada donde dicen que cuando vuelven van a tener que hacer una estadía de 4 días en un hotel cercano, que ya se están definiendo los hoteles cercanos al aeropuerto, hoteles confortables, buenos,
en donde van a poder hacer una estadía de 4 días ya a cargo de la persona, del turista. ¿Y por qué 4 días? Porque la persona para viajar necesita una PCR 3 días antes, 72 horas antes de abordar el avión. Cuando llega se le hace un test de antígeno. Si es positivo, ya se está haciendo, van a los hoteles de la ciudad autónoma a cumplir su aislamiento, el aislamiento correspondiente. Y si es negativo, en este caso van a ir 4 días que ya agregarían a los 3 que tenían la primera PCR. En el 4.º día se le va a volver a hacer un test y luego completarán los 3 días subsiguientes en sus domicilios controlados telefónicamente y con alguna auditoría que se hará en forma muestral, por supuesto. Pero digo, estamos acotando lo máximo posible los tiempos, jugando un poco, equilibrando los tiempos epidemiológicos para producir el menor malestar posible al turista, que sean 4 días nada más, que van a estar controlados ya con 3 test, 72 horas antes de salir. Al llegar y al 4.º día, eso nos está dando una seguridad bastante grande de que esa persona no está trayendo el virus y sobre todo las variantes nuevas al país. Ministro, un punto más sobre esto y ahora le quiero preguntar sobre las variantes nuevas y el tema de la vacunación. Yo insisto, digamos, hay otros países que han tomado medidas más estrictas. Cuando regresas al país tengas una cuarentena de 1 semana, 2 semanas en un hotel, digamos. Pero ¿no era eso suficiente? Y en todo caso, obviamente, para un argentino que ahora está, no sé, en Miami o en Nueva York y que ahora tiene que esperar, no sé, tal vez un mes afuera porque no tiene aviones, obviamente no tendría problema hacer una semana cuarentena acá en un hotel, que obviamente es fácilmente de vigilar y demás. Y además eso beneficiaría también al sector turístico local y demás, en vez de estar con 40.000 argentinos afuera pagando hoteles en el exterior y demás. ¿No era suficiente eso de reforzar fuertemente las cuarentenas en vez de cerrar tan fuertemente los vuelos? Y por lo que te digo, ¿no? Es decir, si nosotros... El tema del control. Si hubiésemos tenido un cumplimiento, claro, bueno, pero bueno, casi el 40% de la gente hizo trampa. Entonces, claro, siempre pagan justos por pecadores, pero la realidad es que se nos mete esa variable por estos incumplidores, esta gente irresponsable, y después el desastre que se nos produce ya no afecta solamente un sector turístico, sino que tenemos que cerrar media provincia o medio país. Entonces, la verdad es que viendo lo que sucedió en otros países con estas variantes nuevas, lo mejor que se ha considerado es hacer esta restricción, que siempre van a ser medidas temporarias en la medida que veamos que la situación se va controlando y básicamente que avanza en forma muy importante la vacunación. Le pregunto respecto a eso, a la vacunación. ¿No? Sin duda es un poco lo que nosotros también planteamos. Ojo que si entra esta variante y se llegan a disparar de nuevo los casos, después tener que aplicar medidas restrictivas en sectores que obviamente necesitan hoy más que nunca que estén funcionando. El comercio, la gastronomía, la industria, la construcción, bueno, todo eso. Está claro que hay una ecuación de costo-beneficio. Ahora, ¿qué pasa con la vacunación de una dosis? Hoy ha dicho el ministro de Salud de la ciudad, Quirós, que con una dosis no es una vacunación robusta frente a esta variante, si llega a entrar esta variante Delta a la Argentina. Bueno, nosotros estamos analizando todos los trabajos que están apareciendo y aparecieron 3 trabajos nuevos que publicó el New York Times, creo que los reprodujo el diario Clarín también en una nota. Estamos siguiendo lo que pasa en Inglaterra, lo que pasa en distintos lugares del mundo donde entró fuertemente esta variante. Y la verdad que si uno mira, por ejemplo, Gran Bretaña tiene un 60% de la población vacunada. Básicamente no por falta de vacunas, sino porque hay un 40% de la gente que no se quiere vacunar, a diferencia de Argentina, que ya estamos llegando al 80% y se sigue anotando gente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que quiere vacunarse. Una cultura de vacunación muy superior en Argentina que en todos los países llamados desarrollados, ¿no? Perdón, en Argentina se anotó el 80%, pero en vacunación estamos más o menos arriba del 30%. Claro. Nosotros en coberturas de primera dosis respecto a la población objetivo, que en este caso en la provincia de Buenos Aires son los 12 millones y algo mayores. Correcto, mayores de 60 años, está bien. Ya estamos arriba de una cobertura de más del 63%, 64%. Llegando con una dosis, ¿no?
El objetivo nuestro en este mes de julio, estos 2 días que quedan de junio y el mes de julio, alcanzar esa meta de toda la gente que se haya anotado mayor de 18 años, que por estos días es de 9 millones y medio, más de 9 millones y medio de personas que se han anotado demostrando voluntad de vacunarse, ¿no? Así que esa es la meta, trataremos de alcanzarla lo antes posible, que vacunas va a haber, vamos a tener en cantidad. Cada vez estamos asignando más turnos y cada vez estamos liberando más edades, de manera de que sacar todas las trabas que pueda haber para una persona que se quiera vacunar. Por ejemplo, nosotros tenemos gente que saca turno, pero en la provincia de Buenos Aires hay mucha gente que se levanta a las 5 de la mañana y vuelve a su casa de trabajar a las 10, 11 de la noche. Entonces les estamos facilitando para que toda esa gente, el día que puede, va y se vacuna con el turno en cualquier lugar, no en el vacunatorio que le había tocado, sino en cualquiera de los vacunatorios. Pero la estrategia de la provincia sigue siendo avanzar con la vacunación de una dosis, o la idea también es acelerar segunda dosis en grupos de riesgo. No, claro, es avanzar rápidamente en una dosis y en la medida que van cumpliendo los 3 meses las personas que necesitan la segunda dosis, ir colocando lo más rápidamente posible esa segunda dosis, pero siempre siguiendo los lineamientos que ha establecido la Comisión Nacional de Inmunización, el Ministerio de Salud de la Nación. De ese periodo de 3 meses han aparecido además muchas publicaciones que demuestran que una segunda dosis dada incluso más de 3 meses genera más anticuerpos. Lo que yo quiero decirle a la gente es que lo ideal siempre es tener el esquema completo, pero que hay un excelente nivel de protección ya con una vacuna. Por eso la necesidad de retrasar lo máximo posible la entrada de la variante Delta para que cuando eso se produzca en forma importante, porque es muy difícil parar de por vida estas variantes dominantes, ya tengamos cubierta con la mayor cantidad de gente, con una dosis la totalidad y la mayor cantidad posible con la segunda dosis. De eso se trata. Ante la variante Delta, la eficacia de las vacunas con una dosis bajan fuertemente. Digamos, en Reino Unido habían estudiado que AstraZeneca bajaba al 33%. No sé si hay algunos otros estudios que pasa con la Sinopharm o con la Sputnik. Pero ahí lo importante es ver cuánto baja la internación y la mortalidad con la vacuna, con una dosis o 2 dosis. Y lo que se está observando, por ejemplo, en Inglaterra, que si bien la cantidad de casos aumentaron de 1.500 promedio diario hace un mes, poquito más de un mes que comenzaron a padecer la entrada de la variante Delta, y hoy están por 12, 13.000 casos diarios, es decir, un importante avance de la cantidad de casos, no se produjo en la misma proporción el aumento en las internaciones, siendo que ya han pasado un mes, más de un mes, y que ya se debería ver. Las internaciones subieron en una proporción bien menor, de 8 fallecidos por día, están en 11, 12 fallecidos por día, con lo cual esto es una clara evidencia que está sirviendo la vacunación, porque piensen ustedes que en Inglaterra el 40% de las personas solamente tienen 2 dosis, el 60% una dosis y el 40% no se quiso vacunar. O sea que habría cierta eficacia de una dosis, no para contagiarse, pero sí para evitar hacer casos graves o fallecimientos. Exactamente. Está bien. Exactamente. Sí, ministro, si bien es una decisión del Gobierno Nacional, pero usted ha manifestado que está a favor, que concuerda con la decisión. Respecto a esto del cupo de argentinos que para volver a su tierra se ven damnificados porque no hay lugar en los aviones, ¿no analizaron la posibilidad de permitir a aquellos que tengan las 2 dosis de vacunas probadas con efectividad? Porque de repente hay casos puntuales, no sé, Estados Unidos, ¿no? Brasil, Europa, puede ser más probable que vengan con la variante Delta. Pero Estados Unidos, gente que se ha ido a vacunar, que uno sabe que vienen vacunados con las 2 dosis, esperando por ahí 14 días, ¿por qué coartarles la posibilidad de venir siendo que son argentinos que quieren venir a su casa y que están vacunados? ¿Cómo se entiende esa medida? Bueno, en primera medida, toda situación especial o particular se puede evaluar y obviamente las autoridades nacionales van a estar abiertas. Pero si hay una restricción de 600 personas que pueden ingresar por día, es muy difícil evaluar casos individuales. Digo, ¿no han pensado en la posibilidad de que los que tienen 2 dosis de vacunas, AstraZeneca, Pfizer, con las 2 dosis, 14 días, no pueden venir porque no tienen lugar en el avión?
Por eso lo que yo le estoy mencionando, esta es una medida nacional, como usted dijo, y nosotros estamos adaptando cómo vamos a hacer con la gente, tratando de generarle la menor molestia posible, por eso 4 días en hoteles que van a ser pagos por el Estado aquellos que ya habían salido y luego los que salgan posteriormente sabiendo y firmando la declaración jurada, sí va a estar bajo cargo. Tratar de hacer la mejor situación posible dentro de estas situaciones feas que conllevan las pandemias. Es una decisión nacional, yo entiendo que todo es evaluable cuando tengamos las reuniones del Consejo Federal de Salud o en algún momento se puede plantear incluso estas situaciones especiales, pero la verdad es que la máxima preocupación hoy es ganar 2 o 3 meses para que no nos entre la variante Delta, porque piensan ustedes, fíjense, una personalidad muy conocida también tenía 2 dosis de una vacuna y sin embargo se contagió, es decir, no es absoluta el propio presidente. Perdón, pero no son situaciones especiales, porque pero disculpame una cosa, la situación Carlos, especial es el que no está vacunado, el que viene de Estados Unidos está con las 2 dosis. No, pero se contagian también, Carlos. No es una efectividad y el tema es que entre la segunda dosis. Pero quiero hablar un tema todavía. Quiero terminar de explicar esto. La gente puede llegar a venir vacunada, pero contagiada, claro, aunque no tenga formas graves. Eso es lo que queremos decir. Por eso es que si nosotros liberamos a la gente que viene vacunada, puede traer la enfermedad también. No, pero estamos hablando desde la variante Delta. Es decir, Pfizer tiene 95% de efectividad para no contagiarse y demás, con las 2 dosis, pero hay un 5% que se puede contagiar y demás. Pero quiero hablar de algo un poco más, todavía mucho más grave, ministro, que es el tema, estos son millones de chicos, que están entre 12 y 17 años, que es una población... es cierto que en general de riesgo muy bajo, pero hay casos, en la cantidad de contagios hay casos que hacen formas graves y sí hay miles de chicos, solamente nos contaban con fibrosis quística, hay 2.000 chicos que tienen un riesgo elevadísimo con el tema del COVID, o chicos con asma severo, o diabetes, o patologías cardíacas, o inmunosuprimidos, o obesidad, de 16, 17 años, 15 años y demás, que hoy no tienen una vacuna y no hay ninguna vacuna disponible en Argentina. ¿Se está evaluando qué hacer con esto no solamente para evitar que se multipliquen los contagios en un grupo, por ejemplo, los adolescentes, donde es muy difícil que cumplan los protocolos y demás, sino también el riesgo evidente que hay no sé si tienen la cantidad de chicos con riesgos severos que necesitarían la vacunación? ¿Están evaluando a ver qué hacer para que puedan tener lo antes posible una vacuna que hoy no está disponible acá? Sí, por supuesto. La Comisión Nacional de Inmunizaciones primero lo que va a definir en qué momento empezamos a vacunar chicos menores de 18, personas menores de 18, independientemente de que siempre se empieza, obviamente, cuando se agregan nuevos grupos por los que tienen más riesgo, más comorbilidades. También haciendo la salvedad que los casos graves y la mortalidad en este grupo etario es ínfima al lado del resto, ¿no es cierto? Así que en ese momento que la Comisión Nacional de Inmunizaciones evalúe que es necesario comenzar menores de 18, obviamente se comenzará por los que tengan más enfermedades prevalentes o riesgos. Pero, ministro, alguien que tiene 17 años, hay padres con chicos de 17 años, tiene una fibrosis quística, una cardiopatía, una diabetes severa y demás, y no se puede vacunar hasta que cumple 18 años y por ahí faltan 6 meses para eso. Correcto, por eso. ¿Y cuál es el riesgo entre el que tiene 18 y el que tiene 17? Es lo mismo, no hay una variación, digamos, en términos de mayor riesgo de uno o de otro. Obviamente siempre los cortes se hacen cortes por edades porque en algún lado hay que hacer el corte, porque si hacemos al 17 nos van a decir los de 16 estamos cerca del 17 y después los 16. Pero es un riesgo real. No, pero lo que quiero decir... Perdón, lo que le quiero decir es que acá hay una autoridad que es la que evalúa todo esto, que es la Comisión Nacional de Inmunización, y nosotros tenemos que ceñirnos porque ahí están los sectores de mayor conocimiento, las personalidades, los expertos, que nos dicen en qué momento tomar cada medida. Y yo pienso que sí va a haber vacunas disponibles, más allá de la de Pfizer, para menores de 18 años, porque ya hay varias vacunas que están haciendo ensayos clínicos, incluso países en donde ya se está vacunando a menores de 18 años con casos Sinopharm, por ejemplo, y ya vamos a tener pronto los primeros resultados de cómo está funcionando esa vacunación, tanto a través de ensayos clínicos como en los lugares donde comenzó a vacunarse a menores de 18 años. Vamos a tener esa información para ver
qué respuesta tienen las vacunas, qué eficacia tienen, cómo interactúan con el sistema inmunológico de ese grupo etario y si son efectivas, cuán efectivas son. Es decir, que vamos a tener esas respuestas también, ¿no? Pero hay que ir paso a paso porque obviamente todo junto no se puede. Le pido, ministro, por favor, que este tema lo tengan en cuenta porque hay muchos padres que permanentemente nos envían mensajes al programa y realmente una cosa es que te posterguen el avión, te lo cancelen y demás, y otra cosa es verdaderamente que estés preocupado por la salud de tu chico, que tiene riesgos severos, ¿no? Nos llegan permanentemente esas demandas, somos conscientes, la Comisión Nacional de Inmunización, el Ministerio de Salud de la Nación también es consciente, así que se van a ir preparando las respuestas, sí, claramente. Gracias, ministro. Ahí estaba el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Goyan, bueno, temas varios, aclarando el tema de las restricciones y demás. Vamos a hablar un poquito de economía. ¿Qué está pasando con el dólar? Hay algunas presiones que se notan en los últimos días. Ahora va a dar algunos números Slotnick respecto a que ha empezado un proceso de dolarización. Si querés mostrar un poco los números que tenés del Banco Central que efectivamente revelan cómo el Banco Central ha tenido que venir interviniendo cada vez más en el mercado cambiario alternativo, este dólar contado con liquidación de alrededor de 170 pesos para que no se dispare más ese dólar. Y recordemos que era un dólar, no sé si tenés ahí la placa del dólar contado con liquidación, del dólar, la placa con barras como en la intervención mes por mes, pero es un dólar que estaba hace 2 meses en 145 pesos, incluso un poquito más abajo de 145 pesos, y hoy está el Banco Central pulseando, efectivamente, fíjense, a fines de diciembre estaba en 142, promedio, estuvo alrededor de, en febrero, 148, oscilaba a 145 pesos, y hoy está el Banco Central pulseando para que no supere los 170 pesos, donde evidentemente se ve que hay empresas que se están pasando de pesos a dólares, bueno, como una forma de cubrirse, ¿no? Además de particulares, todo con dinero en blanco en el sistema financiero, y la preocupación es que esa no sea una puerta, tanto esto como el dólar MEP, el dólar bolsa que se hace localmente, no sea una puerta donde se te empieza a dolarizar la gran cantidad de pesos que tenés en el sistema financiero, básicamente 2 billones de pesos de depósitos que tenés que retenerlos en pesos y no se pasen a dólar. Claro, y acá lo que trajimos es cómo el Banco Central tuvo que salir a intervenir justamente para que no se agrande la brecha entre este contado con liqui y el dólar oficial, el dólar mayorista, y para eso, después de algunas semanas de tranquilidad, donde compraba dólares, compraba menos dólares de lo que había adquirido en el mes de mayo, pero bueno, compraba y prácticamente no intervenía. En las últimas semanas lo que se ve es una reversión de esa tendencia. Fíjate, en la primera semana de junio, estos son datos que trajimos, digamos, exclusivos aquí, que da cuenta de que esa necesidad de intervenir, directamente el Banco Central no tuvo que intervenir, no tuvo ventas en ese mercado del contado con liqui. En el otro, en el oficial, el mayorista compra dólares. Hasta ahora van 600 millones de dólares hasta ahora en el mes de junio. Pero en la primera semana del mes no tuvo que intervenir, no tuvo que vender porque el mercado estaba tranquilo. En la segunda semana tuvo que empezar justamente a vender por esta escalada de la dolarización y lo hacía a razón de un promedio diario de 10 millones de dólares en la segunda semana de junio. Una semana más tarde, en vez de 10 millones por día, en promedio tuvo que vender 12 millones de dólares por día, y a la semana siguiente, en la cuarta semana, la semana pasada, tuvo que vender, y acá lo habíamos comentado, a razón de 15 millones de dólares por día para que no se disparara justamente este contado con liqui por la creciente presión sobre el mercado cambiario. Y ayer fue el día más importante de las últimas semanas en esto de la intervención, porque tuvo que salir a vender 20 millones de dólares. Aquí contábamos, el dólar contado con liqui llegó a 170 pesos, cerró a 165 por estos 20 millones de dólares que tuvo que intervenir ahí en el mercado de bonos, y hoy está pasando lo mismo. Todavía no tenemos la magnitud de la intervención porque esto está en pleno proceso, está abierto el mercado en este momento, pero vos fijate, había abierto en 165 y en este momento está en 169. Y es muy probable el Banco que... Central interviniendo. Claro. Bueno, yo lo que quería mostrar, y ahora vamos a hablar con un experto en el mercado financiero,
es que efectivamente en Estados Unidos hay un cambio y un giro muy grande en la orientación de la política económica, de lo que piensan los hacedores de política económica, empezando por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero también lo que piensa su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, la ministra de Economía de los Estados Unidos, el equipo que está alrededor y demás. Pongamos la carátula a ver si podemos anclar ese tema. Hay un cambio radical respecto a la orientación de qué hacer con la política económica. Por eso Estados Unidos está en un plan muy fuerte de incentivo a la economía norteamericana desde el sector público. Es decir, en medio de una economía que se está recuperando, que está saliendo de la recesión de la pandemia, del derrumbe del año pasado, el sector público pone 2 billones de pesos adicionales enviándole cheques a los hogares, a las casas, para que consuman más los norteamericanos. Y además un plan de infraestructura enorme para impulsar todavía más desde el sector público la actividad económica, ¿no? Y hay toda una discusión en Estados Unidos si eso no va a generar una inflación todavía mayor de la que se está viendo en algunos números. Hasta ahora la posición oficial del gobierno de Estados Unidos, tanto el Tesoro como la Fed, esto es transitorio, hay un problema de descalce en la oferta en algunos sectores que efectivamente ocurren, en la automotriz y en otros sectores. Por eso los saltos de precio que estamos viendo en Estados Unidos, muy fuerte, obviamente nada que ver con la Argentina, pero muy fuerte para Estados Unidos, en el último mes o en los últimos 2 meses dicen es transitorio, vamos a seguir con esta política. Y una política monetaria también muy expansiva, es decir, una política de tasa prácticamente cero, por 2 cuestiones. Por un lado, para estimular el consumo de corto plazo. En Estados Unidos es así, directo. Cuando vos tenés crédito barato en el corto plazo, se reactiva rápidamente el consumo. Y para estimular la inversión y el sector inmobiliario en el mediano y largo plazo. Que de hecho está volando el sector inmobiliario también en Estados Unidos, de la construcción, de la compra de viviendas y demás, donde hay tasas de interés también muy bajas. Más allá de lo que ocurre con eso y lo que es una discusión muy válida también, porque hay una burbuja de acciones, de criptomonedas, de todo junto, lo que quería contar es que efectivamente las cosas que puede hacer Estados Unidos no las puede hacer la Argentina. Y la pregunta, después vamos a seguir con este tema, es ¿quién se lo explica a Cristina? Porque Cristina en algún momento, en su segundo gobierno, decía, pero ¿no ven que Estados Unidos emite y no pasa nada con la inflación? ¿Y quién se lo explica ahora? Que encima no solamente está en una expansión monetaria y fiscal muy grande con una economía saliendo, sino que también lo defienden, digamos, intelectualmente de Estados Unidos. Bueno, Argentina no tiene nada que ver con Estados Unidos, entre otras cosas porque la demanda de dinero de la Argentina, de los propios argentinos, no existe, digamos, ¿no? Entonces, todo lo que emita el Banco Central de pesitos se va al dólar. ¿Y quién explica mejor que nadie eso? El propio ministro de Economía, Guzmán, que está desesperado para tratar de achicar el déficit fiscal para que efectivamente no haya la expansión monetaria, la emisión monetaria del año pasado, porque sabe que ahora ya no funciona más, que todo eso se va a la brecha cambiaria y eso reactiva fuertemente la inflación. Pero fíjense lo que decía, y por eso está en un proceso en el cual, a diferencia de Estados Unidos, la Argentina tiene que achicar el déficit fiscal rápidamente, que es un poco lo que trató Guzmán de hacer sin decirlo informalmente los primeros meses, y también reducir la emisión monetaria para financiar ese déficit rápidamente. No me voy a poner a explicar lo que es la demanda de dinero en Estados Unidos, pero Estados Unidos no solamente tiene la demanda de dólares de sus propios conciudadanos, sino que es la moneda de reserva mundial, es decir, todo el mundo demanda dólares. O sea que no solamente tiene un problema donde la política monetaria actúa en su país, sino que actúa en todo el mundo. Y obviamente también bonos del Tesoro, es decir, puede endeudarse, puede colocarle los bonos del Tesoro a la Reserva Federal, pasarle los dólares que quiera para financiar la expansión monetaria, porque hasta ahora, más allá de lo que digan los fanáticos de las criptomonedas y demás, es la reserva de valor del mundo, el dólar, y los bonos del Tesoro norteamericano también. Fíjense lo que decía Joe Biden, no sé si esto lo vio Cristina y demás, pero hay una discusión en Estados Unidos respecto a que
se pasan tanto de rosca con la política de estímulo fiscal, enviándole cheques a la gente, que los empresarios y también sectores también más ortodoxos de la economía dicen la gente no quiere trabajar. Porque como reciben el cheque de $1.200, no hay empleos que estén dispuestos a trabajar porque consideran que tienen el desincentivo a trabajar, ¿no? Un poco las críticas que hay a veces acá con el tema de los planes sociales. Le dan tanto plan social y demás, dicen los sectores más ortodoxos, que nadie quiere trabajar. Fíjense lo que responde Biden cuando en una de estas conferencias de prensa le preguntan los periodistas sobre si la expansión fiscal y obviamente hay tarjeta alimentaria también en Estados Unidos, pero sobre todo los cheques, no están generando un desincentivo a empresas que se quejan de que no tienen trabajadores, digamos, que hacen avisos de empleo y no se presentan trabajadores. Fíjense la respuesta de Biden. Asking me, well, you know, guess what? Employers can't find workers. I said, yeah, pay them more. This is an employees bargaining chip now. What's happening? They're going to have to compete and start paying hard-working people a decent wage. Claro, a ver, repitámoslo porque es cortita. La frase, la que yo quería es la primera parte, digamos, ¿no? Después explica y demás, pero a ver, repitámoslo porque la cortaron un poquito. Me preguntan legítimamente, dice Biden, me preguntan los periodistas todo el tiempo que los trabajadores no pueden, que los empleadores no pueden conseguir trabajadores. Guess what? No hay gente. ¿Saben qué? Páguenle más. Es el mensaje que le envía a los empresarios. Ahora ponela, y lo dice susurrando, digamos, ¿no? Casi irónicamente. ¿Verdad? Asking me, well, you know, guess what? Employers can't find workers. I said, yeah, pay them more. This is an employees. Bueno, fíjense que son discusiones que Biden está dando en Estados Unidos y se puede dar el lujo porque es el presidente de los Estados Unidos. Y Janet Yellen es la secretaria del Tesoro, es la ministra de Economía de los Estados Unidos y puede darse el lujo de plantear esas cosas. Argentina está en una situación totalmente distinta. Argentina está en la situación donde cómo evita una nueva crisis que no genere una espiralización de la inflación y que eso genere una licuación todavía más de los ingresos de salarios, jubilaciones, planes sociales y todo junto en los próximos tiempos. Esa es la discusión de la Argentina. No si tiene instrumento para hacer política fiscal expansiva o no. El propio Guzmán dice, ¿qué instrumento voy a tener si todo lo que emitimos se va a la brecha cambiaria? Está Cristian Butelar. Cristian, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Martín? Gracias a vos, Maxi, gracias a vos por llamar. Contame, Cristian, ¿cómo estás viendo esta, que algunos dicen, una dolarización incipiente, pero que llama la atención que empiece ya a mostrarse ahora, porque muchos esperaban que fuera a mediados de julio, agosto, cuando se acercaban las elecciones y cuando se terminara la temporada alta de oferta de dólares de los agrodólares? Lo que pasa, Maxi, es que nosotros venimos con un ritmo de inflación de entre 3 y 4% hace más de 6 meses ya. Es ilógico esperar mantener un tipo de cambio tranquilo con ese nivel de inflación. Es más que lógico y normal que se te empiece a mover el dólar. A ver, sube la leche, sube el pan, sube la carne. ¿Y por qué no va a subir el dólar si es otro precio más dentro de la economía? Y en realidad el dólar... se asustaron ahora un poco por esta última semana que saltó a 10 pesos, pero el dólar se viene subiendo ya hace 45 días, cuando tocamos el piso de la brecha, que estuvo entre 40 y 45%, y hoy la brecha ya la tenés nuevamente entre 65 y 70%, eso es porque se movió un poco los dólares alternativos y el dólar oficial se está moviendo, pero a un paso muy lento y muy por debajo de la inflación. La realidad que, más que preguntarnos por qué sube el dólar, habría que preguntarnos por qué no tiene que subir, si los demás precios suben todos. Claro, lo que vos estás diciendo es, no, hay un precio que no sube a ese ritmo de la inflación, que es el dólar oficial. Vos lo que estás diciendo es que el gobierno se empieza a preocupar con la brecha cambiaria, es decir, que se le amplíe más del 70% la diferencia entre el dólar oficial y los dólares alternativos.
Vos decís, bueno, los dólares alternativos empezaron a recuperar y se mueven ahora porque se movió la inflación. No podías tener el dólar alternativo, el dólar de contado con liquidación, el MEP, al mismo valor que tenías en enero, pues subieron todos los precios. Lo que empezaste a desacelerar y a fijar y a retener es el dólar oficial, que se mueve un cuarto, un quinto de la inflación. Entonces, eso, si vos no das señales y expectativas, te genera que los otros dólares se sigan moviendo. Si esos dólares no los podés controlar. Interviene el Banco Central, pero no tenés cepo sobre esos dólares. Exactamente. A ver, el dólar oficial lo pone el Banco Central el precio que quiere por el nivel del cepo que tenés, ¿no? Un cepo donde casi nadie puede comprar libremente. Ahora, el dólar alternativo no es así. Puede intervenir, obviamente, el Banco Central. De hecho, vos lo que tenés hoy en día es un desdoblamiento cambiario, ¿sí? Tenés por un lado el dólar oficial para operaciones de comercio exterior, pagos de algunas deudas y demás, y después el dólar financiero que las empresas utilizan para dolarizarse, empresas y particulares utilizan para dolarizarse, lo que no pueden hacer por el dólar oficial. Y un Banco Central interviniendo en ambos dólares. Por eso es un desdoblamiento en la práctica, digamos, avalado incluso por el Banco Central. De acá para adelante lo más probable es que sigamos teniendo es lo que venimos viendo hasta ahora. Un dólar oficial subiendo por debajo de la inflación, pero dólares alternativos creciendo un poco más, principalmente porque vos vas a tener menores ingresos del gobierno, menores ingresos también de dólares, porque termina la temporada más fuerte de ingresos de dólares para el país, pero vas a tener, por otro lado, más inyección de pesos, un gasto que va a subir, hay paritarias que se están pagando, que van a tener que pagar, hay un gasto electoral que siempre hace liberar un poquito más la billetera del gobierno, se verán más pesos en la calle, y bueno, y eso te va a ir directamente a la brecha, no hay ninguna duda. Te hago una última pregunta, Cristian. ¿Quiénes están dolarizando? ¿Quiénes están pasando pesos a dólares? Porque después ahí está la otra cuestión. El gobierno dice que el tema de, entre comillas, la fuga al dólar, no la corrida al dólar, no está dispuesta a financiarla vendiendo, pero bueno, el Banco Central cuando vende 15 millones o 20 millones de dólares por día en ese mercado, lo que está haciendo es, bueno, convalida que a ese precio y no a un precio más alto, alguien se pase de pesos a dólares, ¿no? Obviamente, qué sé yo, por ejemplo, hace 2 meses, cuando, no me acuerdo si era Pinco o Templeton, deshicieron su posición en pesos, ¿no? Y se pasaron, no renovaron vencimiento de bonos que tenían en pesos, cobraron los pesos del Banco Central y fueron al contado con liquidación a 140, 145. El Banco Central vendió fuerte en esos meses, en ese mercado alternativo, para que los tipos, bueno, se pudieran ir con el dólar a 145 y no con el dólar a 170 o con el dólar a 180 o 190. ¿Por qué hace el Banco Central? En la intervención que ha hecho el Banco Central en el mercado alternativo, el cálculo que tenemos desde noviembre del año pasado son más de 1.200 millones de dólares. Pero ¿por qué hace eso el Banco Central? Porque este está financiando a alguien que se vaya con ese dólar y no deja que ese dólar se vaya a 200, a 250, lo que se tenga que ir, y que lo tenga que pagar, el que se quiera dolarizar, lo tenga que pagar todo lo caro que lo tenga que pagar. Y porque lo que estamos hablando, porque el Banco Central sabe que si se amplía la brecha se disparan también muchos precios de la economía. Pero ¿quiénes son los que se están dolarizando, los que se están protegiendo, resguardando sus pesos directamente pasándolo a dólares? Todo aquel que tiene pesos, todo aquel que tiene pesos extra, o sea, empresas, tampoco tenés muchas alternativas para invertir en pesos. Si vos tenés, por un lado, tasas negativas, ¿sí? O sea, tasas que te pagan por debajo de la inflación. Dólar link, o sea, bonos con dólar link que sabés que van a crecer por debajo de la inflación, porque ya lo definió así el gobierno. Te quedan nada más los bonos con SER para poder, por lo menos, no perder, ¿sí? Bueno, algunos van a eso y otros intentan dolarizarlo porque también lo perciben barato, por lo que te estoy diciendo. Están viendo que la inflación y que el resto de los precios sube todos los meses y que el dólar se estaba quedando, los dólares alternativos. Bueno, lo perciben como barato y aprovechan estos momentos para entrar. Es mucho más inteligente entrar en momentos así, no cuando el dólar está volando en unos 195, 200 pesos como lo vimos el año pasado. Cristian, gracias. Siempre muy interesante escucharte. Cristian Buteler, analista financiero. Ya vamos a hablar del tema de lo que está pasando con electrodomésticos y también mucha información política que pasa con la interna de Juntos por el Cambio. Habló Macri de la interna y qué mensaje envió tanto a Larreta, a Bullrich, a Vidal
el expresidente Mauricio Macri. Está la doctora con nosotros, Alejandra Capozzo, que es inmunóloga, investigadora principal del CONICET. Doctora, gracias por atendernos, muy amable. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctora, bueno, hablamos antes también con el ministro Goyan, el tema del riesgo de esta variante Delta y cómo es la eficacia de las vacunas frente a esta nueva variante que está circulando en Reino Unido, en Estados Unidos y en otros países. ¿Qué hay de estudios serios respecto a la eficacia de las vacunas frente a esta nueva variante? Mira, justo hay un trabajo que salió hace unos días que hicieron en Inglaterra y que ellos comparan la eficacia de la vacuna de Pfizer, de la vacuna AstraZeneca, que son las que ellos aplican, con una y con 2 dosis contra la variante alfa y contra la variante delta. Y lo que ellos ven es que tienen altos niveles de protección contra la hospitalización con la variante delta y también con la alfa, ya sea con 1 o con 2 dosis. O sea, la eficacia de la AstraZeneca contra la variante delta con una sola dosis es en promedio del 71%, lo cual está muy bien. ¿Para hospitalización o casos graves? Claro, la hospitalización son los casos graves. Es una buena noticia esa. Es una excelente noticia, sí. Y con 2 dosis llega al 92% con la variante delta. O sea que incluso es mayor que lo que se veía con 2 dosis de AstraZeneca con la alfa, que es la variante inglesa, que era del 86%. Este es un trabajo que es lo que se llama un preprint, o sea, lo sacan rápido, todavía no pasó por la evaluación de pares, pero ya lo tenemos disponible para poder revisar la información. Pero me parece que es una información muy sólida y realmente es favorable, o sea, las vacunas todavía están funcionando, incluso con una dosis. Claro, es decir, baja la efectividad entonces para el contagio, eso es lo que se había informado, pero sigue siendo una efectividad elevada con una dosis para el tema de las hospitalizaciones. Totalmente, claro. ¿Y de la Sputnik o de la Sinopharm, que son las otras vacunas que se están aplicando acá, hay alguna información respecto a esta nueva variante? ¿Se ha hecho algún estudio? No encontré nada que esté publicado en este momento, pero bueno, la vacuna Sputnik es muy parecida digamos, se produce, es muy parecida a la vacuna AstraZeneca, que es un adenovirus que lleva la proteína S, o sea, es prácticamente igual, la diferencia es que el adenovirus es diferente, o sea que uno podría llegar a pensar que probablemente la eficacia sea muy similar. Con la de Sinopharm, que es una vacuna inactivada, es otra tecnología, no encontré información todavía de la eficacia que puede tener contra estas variantes. Pero también hay que tener en cuenta que las vacunas que son inactivadas no solo tienen esta proteína S de la espícula del virus, sino que también tienen otras, así que es muy probable que también tengan buena efectividad. Hay que esperar los estudios, pero bueno, vienen bien, o sea, uno puede estar tranquilo pensando que, bueno, estas vacunas... Claro, el temor y lo que decía hoy Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, es el tema del control de la pandemia, de los contagios. Es decir, que no se multipliquen los contagios, porque efectivamente ahí sí, con una dosis de vacuna, la efectividad para detener los contagios baja mucho. Bueno, sí, en general uno lo que más le preocupa es la hospitalización y los casos graves, ¿no? Y la muerte de las personas. Por supuesto, hay que seguir cuidándose porque la pandemia no terminó. Entonces, si uno sigue teniendo un porcentaje, que obviamente uno habla de un 70%, es un muy buen número, pero bueno, implica que sigue habiendo un riesgo, y de ese riesgo hay que evitarlo con el cuidado. Pero mientras tanto, no alarmar, o sea, si una persona tiene una dosis de vacuna, no significa que se va a ir a un recital con 10.000 personas a abrazarse y saltar haciendo pogo, significa que se tiene que seguir cuidando, pero que le están aplicando algo que sigue funcionando con las variantes que están circulando. Claro, es una variante que además todavía no está circulando acá. Que no está circulando acá. Y finalmente, el tema de combinar vacunas, ¿cuáles son los estudios que están ya en marcha y qué es lo que podría hacer Argentina en términos de combinación de vacunas para cumplir el esquema de 2 dosis? Sí. Bueno, primero que se queden tranquilos que el esquema de una dosis hasta ahora no demostró ser un espanto, primero, ¿no? O sea, no es que si uno está con una dosis está con un riesgo terrible y están todos sufriendo y angustiados. Bueno, yo lo veo con mis padres también esperando la segunda dosis de la Sputnik.
hay que quedarse tranquilos, son eficaces con una dosis y ya va a llegar la segunda dosis. En cuanto a tu pregunta, en España han hecho un estudio combinando la vacuna AstraZeneca con la vacuna de Pfizer, o sea, la vacuna basada en adenovirus con la vacuna basada en ARN mensajero, y vieron que funcionan muy bien. En general los estudios, están avanzando los estudios de ver cómo se combinan vacunas. Acá se hablaba mucho de una vacuna china que está basada en adenovirus 5, que es la de CanSino, que es muy parecida al segundo componente del Sputnik, que se podría llegar a probar. Yo creo que son estudios que se van a hacer, y hasta que no estén los resultados de los estudios, se va a seguir aplicando los esquemas que están ya aceptados con los estudios que ya están publicados o que ya están aprobados por el ANMAT o por las agencias regulatorias que corresponden. Bien, doctora, gracias, muy amable. No, por nada. Buenas tardes. Ahí está la doctora Alejandra Capozzo. Bueno, mañana va a contar el Glans acá que mañana hay una reunión de la Comisión de Inmunizaciones para ver si se revé el esquema de vacunación que ha planteado la Argentina con una dosis, si hay algún cambio respecto a eso, si se sugiere sobre algunos grupos etarios avanzar más rápidamente con las segundas dosis. Bueno, eso va a haber una definición importante. Mañana lo va a contar Glans. Vamos volando la tanda. Cuando volvamos hablamos de qué está pasando con el tema de electrodomésticos, el tema consumo, precios y también todo el tema político de la interna de Juntos por el Cambio y el mensaje que envió Macri ya desde Europa, ¿no? Está ya en algún país. ¿Dónde está? Está en el Mediterráneo. En el Mediterráneo, que obviamente abarca varios países con playa, digamos, puede estar en la Costa Brava, en la Costa Azul. Está presentando el libro, Claro, Maxi, ¿no? claro. Sos malo vos también. No, digo, hay bastante playa del Mediterráneo. Sí, digamos, sí, además temporada de verano. Del Mediterráneo. Tanda, un consejo. A ver, Claudio, querías mostrar el tema paritarias. Claro, porque lo que se vio en lo que va del año, sobre todo desde marzo, es que a medida justamente que la inflación escalaba, bueno, las paritarias cerraron cada mes un escalón más arriba. Fíjate, este es un informe de Sinopsis que marca que en marzo las paritarias en promedio cerraban al 30,6% de aumento. Un mes después al 33,8%. Son paritarias de gremios, en su mayoría gremios grandes, que en su momento tenían la presunción de una inflación de entre el 29 a 32%, le creían a Guzmán, básicamente. En mayo saltó al 35,8% y fíjate lo que está pasando en junio. En junio pegó el gran salto. 43,4%, con la novedad de que este gran salto lo pegaron a instancia del propio gobierno. Recordemos la foto de Cristina en el Senado acordando justamente la paritaria de los empleados del Congreso, los trabajadores del ANSES, del PAMI, todos con paritarias arriba del 40%. Fíjate, acá trajimos el listado justamente de acuerdos salariales de este mes, desde el 1 de junio hasta ahora. El primero, camioneros, 45% de aumento, que fue la paritaria más grande del sector privado. Encargados de edificio, cuando tuvieron que revisar el 32% de marzo, fue uno de los que había cerrado a principio de año, lo llevaron al 45% ahora. Acaba de revisarse la semana pasada. Algo parecido a lo de bancarios. Bancarios peor, porque habían cerrado en el 29% allá en marzo y ahora revisaron al 43%. El personal de casas particulares 42% también. Acá también lo que se ve es que es el propio gobierno a través, en este caso, el Ministerio de Trabajo, el que pone el numerito de 42% para trabajar personal de casas particulares. La seguridad privada en el 40%, trabajadores del ANSES, otra vez el Estado, 40% de la paritaria, y después viene avícolas, maestranza y pasteleros entre 36 y 37%, todos este mes. ¿Cuáles son las paritarias que están en negociación que se van a cerrar en las próximas 2 semanas? Una, alimentación, y están negociando entre 40 y 45%, y sanidad, que muy probablemente vaya al paro mañana o pasado mañana, se define el paro porque están justamente pidiendo 45%. Paritarias para arriba, con un gobierno que avala, que ya Moroni dijo, el ministro de Trabajo, que se van a reabrir todas las paritarias que hagan falta, porque lo que quiere el gobierno, frente a un escenario que para ellos, eso es lo que dice Guzmán, la inflación este año cierran 40, bueno, que las paritarias se vayan acomodando arriba. Todo muy atrasado de la inflación, dijimos que se iban a reabrir todas las paritarias. El tema
es que, obviamente, cuarto año consecutivo de caída del salario real, el tema es que no haya una espiralización. Vamos a ver, si cierra el 40%, obviamente la inflación sería un logro, eso supone una estabilización y demás. Hoy la inflación está corriendo al 49%, y en junio, cuando se dé el dato de junio, va a correr a casi el 50% la inflación. Por lo que se ve, todas están por debajo de ese número, pero bueno, se reabrieron las paritarias. Tanda, ya volvemos. Sí, Carlos, tenés la información sobre la interna en Juntos por el Cambio. ¿Cómo sigue eso? Sigue igual, mira, están sin ponerse de acuerdo respecto a qué va a pasar con las candidaturas. Recordemos, en la provincia de Buenos Aires, Jorge Macri insiste con que no se baja, Santilli sigue sumando adeptos, ahora Carrió quiere ser la candidata del consenso, no quiere ir a una interna, Lilita Carrió, y le tira piedritas a Facundo Manes, el candidato radical, así que lejos de resolverse. En la ciudad de Buenos Aires también Bullrich sigue instaladísima y María Eugenia Vidal en principio sería la candidata de Horacio Rodríguez Larreta. Alguien que en otro contexto, que en otro momento tendría la lapicera para definir quién finalmente era o no candidato, hubiese sido el expresidente Mauricio Macri. Pasa que se encontró en las últimas semanas con que le están dando muy poca bolilla. Escribió ayer una declaración en Facebook. ¿Qué hizo? Se fue a Europa por un mes, en pleno cierre de listas, imagínate, va a presentar el libro, ahora está en España, va a hacer una gira por el Mediterráneo, después se va a Suiza, donde tiene también compromisos con la fundación de la FIFA, del fútbol, pero sorprendió con una carta abierta que publicó en la jornada de ayer, donde, palabras más, palabras menos, Maxi, dice que no pelea lugares ni se mete en discusiones internas. Lo que está haciendo Macri es corriéndose del eje de la discusión, pero se está corriendo porque ya quedó demostrado que no tiene la capacidad para influir en las decisiones dentro de su propio partido. Digo, si impulsó a María Eugenia Vidal como candidata en la provincia de Buenos Aires, y Vidal le dijo no, yo me voy a la ciudad. Impulsa a Patricia Bullrich en la ciudad de Buenos Aires y Larreta le dice no quiero a Bullrich, es una dura, hay que ir por el medio, además de disputar su propio liderazgo dentro de la ciudad, Larreta lo desoye. Y así en muchas provincias, lo que te contaba hace unos días, ¿no? En Entre Ríos, que impulsa a Luis Miguel Echeverre, y Rogelio Frigerio, que va a ser el candidato, no le quiere dar ningún tipo de lugar. Es una situación incómoda, entonces ante esa incomodidad se va a Europa y dice que está dispuesto a ser una persona de consulta el ingeniero Mauricio Macri. Pichetto lo impulsa a Macri en la ciudad. Bueno, ese para completar todo el sainete. Pero bueno. ¿Qué dice Pichetto? Ojo, porque si lo joden mucho, me dice alguien del entorno de Mauricio Macri, va a decir, bueno, me piden que sea candidato en la ciudad de Buenos Aires, ¿quién le va a decir? Ahí ya no, pondría una situación muy incómoda a Larreta diciéndole que no a Mauricio Macri, candidato en la ciudad de Buenos Aires. No tiene mucho peso en... Pero Pichetto no es que... por el cambio, radicales, está bien. Larreta, Jorge Macri, Bullrich y demás, está bien, pero Pichetto está bien, pero a ver, es como un espectador... Él sí, está bien, pero Macri dijo yo no voy a ser candidato, eso tranquilizó a muchos dentro de Juntos por el Cambio porque consideran que puede ser un freno en los votos, si él mismo es candidato. Lo mismo que le pasaba a Cristina. ¿Por qué Cristina no es presidenta? Porque sabía que tenía un límite y por eso lo unge Alberto para captar ese electorado más moderado. Si no hubiese sido Cristina la presidenta, pero sabía que no llegaba. Bueno, a Macri le pasa un poco lo mismo, pero no puede influir en las listas. Entonces, ¿qué dice Pichetto? Que lo habla con Macri. Bueno, ojo que si nos subestiman mucho, por ahí Macri podría ser el candidato del consenso en la ciudad de Buenos Aires, lo cual sería un problema tremendo para Larreta, porque ahí sí lo dejaría en una posición muy incómoda en tener que decirle que no. No le podría decir que no a Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, Macri dijo que el Congreso no le gusta, que el que ya estuvo en el Ejecutivo no se imagina en una actividad legislativa, así que aparentemente no sería candidato. Ahí lo que están todos esperando es una definición de María Eugenia Vidal, que creo que lo contaron ayer, sacó de su Twitter, viste, cuando te presentás, madre, esposa, en una parte decía orgullosamente bonaerense, lo corrió, lo borró de su Twitter a eso, con lo cual se alimentan las expectativas a que sea candidata en la ciudad de Buenos Aires.
Tenés información sobre el tema electrodoméstico. Claro, porque acá contábamos que el gobierno en las próximas semanas va a relanzar esto de la hora 12 recargado, será hora 12, ahora 24, hora 30, digamos, están evaluando a ver incluso para dar financiamiento de largo plazo a tasas de interés subsidiadas. Yo conté acá que lo están negociando ahí con los bancos. A ver, lo hacen, entre otras cosas, para impulsar un sector que viene muy golpeado por la crisis, no solamente por la pandemia, sino por la pérdida de poder adquisitivo, caída del consumo, que es el sector de los electrodomésticos. Electrodomésticos que, si uno lo compara contra lo que pasó el año pasado, plena pandemia, negocios cerrados, dicen las empresas, los comercios, que están vendiendo algo más, pero nada, digamos, para sacar lustre. Lo que hay que hacer es comparar lo que está ocurriendo ahora con el sector de electrodomésticos en relación a los años anteriores. Fíjate, versus el 2019, si uno toma los primeros meses del año, hay una caída en las ventas, volumen, 15% abajo. Si se compara contra el 2018, que a esta altura del 2018 ya veníamos, digamos, después de la devaluación y ya entrando en la crisis, la caída en ventas del 34%. Y en relación al 2017, ahí sí, un 2017 que la economía estaba creciendo, con el consumo para arriba, se está vendiendo la mitad de electrodomésticos que en ese entonces, 44% de retroceso. Esto obviamente, Maxi, tuvo y está teniendo un impacto en el nivel de empleo, porque cierran locales, hay cadenas de electrodomésticos incluso que están en tal crisis que algunas están ahí viendo si cierran o no, pero fíjate, en el último año, solamente tomando un año, se perdieron casi 3.000 empleos, 2.800 puestos de trabajo, es el 12% de toda la fuerza laboral que estaba empleada en el sector de electrodomésticos, un sector que sigue empleando a casi 20.000 personas. Y en el último año cerraron 33 locales, sobre un total de casi 1.500, y en total en la Argentina, estos son datos del INDEC, hay 100 cadenas, 101 cadenas, pero insistimos con esto, que la crisis del consumo está golpeando muy fuerte en un sector que, suele brillar justamente cuando el consumo y el poder adquisitivo va por arriba, porque la gente consume más televisores, lavarropa. Los únicos rubros que están para arriba hoy en día son teléfonos y computadoras. Sí, el tema de notebooks y demás que pero el resto se para abajo. Por lo menos estaban para arriba hasta noviembre, diciembre, cuando empezó a haber la restricción para el cupo de dólares, y eso disparó los precios. Es un sector que aumentaron los precios más que se duplicaron. 100% en 6-7 meses. Vamos a hacer un informe en los próximos días, porque obviamente hay una caída del consumo enorme de bienes durables. Lo mismo pasa con autos. 2018-2019 se arrumbó. 2020 se recuperó un poquito, obviamente respecto al 2020-2021, y obviamente es la caída del poder adquisitivo enorme, más el recorte del crédito y demás, y está cayendo el consumo de alimentos, está cayendo el consumo de productos de higiene y tocador, es decir, lo que se llama consumo masivo. Imagínate el tema de bienes durables. Pero ojo que también hay un cambio estructural en el mundo con las nuevas tecnologías y demás, de todo el tema de comercialización, todo el tema de cierres de casas de electrodomésticos y demás, además de lo que pasó con la pandemia, tiene que ver con que empieza todo el negocio online a sacarle mucho negocio, y eso significa achique de sucursales de venta y demás. Lo mismo con los supermercados, vamos a mostrar cómo también viene achicando personal los supermercados, y con los bancos. Atención con lo que está pasando con los bancos, que hay varios bancos que tienen planes de cierre de sucursales importantes, también con fuerte reducción del personal. Ojo que ahí se mezcla entre la crisis argentina y el cambio tecnológico brutal que se ha acelerado con todo el tema de la pandemia, no solo en la Argentina, sino también en todo el mundo. ¿Cómo está cerrando el dólar? En la misma cifra que dimos la última vez, 170 el blue, 169 el contado.